Buenos días. Seguimos con la lectura de la carta escrita a los hebreos y hoy vamos a leer los 10 primeros versículos del capítulo 5. Pero yo he titulado la reflexión como Aarón o Melquisedec. Dice el texto: todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificios por los pecados. Y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque él también está sujeto a las mismas debilidades. Por esa razón, debe ofrecer sacrificios tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. Y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para este trabajo, como sucedió con Aarón. Por eso, Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo: «Tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre». Y en otro pasaje Dios le dijo: «Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec». Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El sumo sacerdote debe ser un hombre partícipe de nuestra naturaleza. Eso demuestra que el hombre había pecado, porque Dios no tolerará que el hombre pecador vaya a él por sí mismo. Pero es bienvenido a Dios todo el que vaya por medio de este sumo sacerdote. Y como valoramos la aceptación con Dios y el perdón, debemos recurrir por fe a este Cristo Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, que puede interceder por los que se hallan fuera del camino de la verdad, del deber y de la dicha. Aquel que tiene la ternura para guiarlos de vuelta desde los desvíos del error, el pecado y la miseria. Solo pueden esperar ayuda de Dios, su aceptación y su presencia y bendición para ellos y sus acciones, los que son llamados por Dios. Esto se aplica a Cristo. En los días de su encarnación, Cristo se sometió él mismo a la muerte. Tuvo hambre. Fue un Jesús tentado, sufriente y moribundo. Cristo dio el ejemplo no solo de orar, sino de ser ferviente para orar. Cuántas oraciones secas, cuán poco merecidas con lágrimas, ofrendamos a Dios. Él fue fortalecido para soportar el peso inmenso del sufrimiento cargado sobre él. No hay liberación real de la muerte, sino el ser llevado a través de ella. Él fue levantado y exaltado, y a él fue dado el poder de salvar hasta lo sumo a todos los pecadores que van a Dios por medio de él. Cristo nos dejó ejemplo, el ejemplo, para que nosotros aprendamos a obedecer humildemente la voluntad de Dios por todas nuestras aflicciones. Necesitamos la aflicción para aprender la sumisión. Su obediencia en nuestra naturaleza nos estimula en nuestros intentos de obedecer y para que esperemos sostén y consuelo en todas las tentaciones y sufrimientos a que estamos expuestos. Siendo perfeccionado para esta gran obra, Él es hecho autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Pero ¿estamos nosotros en medio de las personas que actúan así? El sacerdocio de Aarón y el de Melquisedec se mencionan en este capítulo. El sacerdote era Aarón, sumo sacerdote, elegido para representar y tener una relación entre Dios y el pueblo y Dios, pero Melquisedec se le añade la condición de rey. Era sacerdote y al mismo tiempo rey. Jesús y nosotros somos sacerdotes siguiendo la orden de Melquisedec para interceder por el pueblo, la Iglesia y para tomar una autoridad delegada de gobierno en lo personal, familiar, eclesial y social, entendiendo por gobierno influencia basada en los valores y principios de Dios, con autoridad siempre delegada por Dios. El escritor dice aquí que esa suma autoridad es Cristo, a quien debemos someternos, en quien debemos confiar y a quien debemos representar en medio de la sociedad.
Señor, tú nos has hecho reyes y sacerdotes no solo para interceder ante ti, sino para adoptar una posición de influencia, incluso con poder delegado. Queremos interceder ante ti y ante los seres humanos y también influir en nuestro entorno. Es un privilegio que tú nos consideres reyes y sacerdotes. Ayúdanos a representarte con dignidad. Gracias por haberte hecho hombre y habernos enseñado el camino para superar las dificultades. Hoy revisaremos nuestras decisiones y acciones para comprobar si somos dignos representantes y ejemplo a los demás. Buen y bendecido día.